Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Isaías 55:6. Rema TV y Ebenecer Producciones presentan La Biblia, palabra infalible. Una transmisión de nuestro servicio devocional de hoy domingo, en vivo, desde estudios centrales de Rema TV en la ciudad de Guatemala. Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Qué lindo que nos vamos a ir reuniendo por este medio electrónico, ¿verdad? Cibernético. Y también, pues, los hermanos que ya se están preparando para el siguiente servicio presencial y que se han hecho presentes, valga la casi redundancia, aquí a la iglesia, pues aprovechamos para enviarles esta señal y que puedan ser participantes también de lo que estamos conversando. Quiero contarle que en el primer servicio estuvimos dándole continuidad a la prédica que tuvimos el día miércoles 6, cuando empezamos a hablar del camino, basados en Hebreos 10:20, que el camino nuevo y vivo, muerto y resucitado, es el Señor Jesucristo, camino por medio del cual nosotros podemos entrar al lugar santísimo, y que luego se convirtió en un trayecto y ese trayecto, al final de cuentas, muchos lo identificaron como, si usted quiere decirlo de esta manera, una religión. En el principio, incluso el apóstol Pablo en Hechos 19 dice, según el camino que ellos llaman secta, como que para identificar a aquellos que se habían convertido a Cristo, les decían los del camino, los del camino, los del camino, los del camino. Entonces, el camino, Cristo, al final de cuentas, abrazó a todos los que se metieron en Cristo y se les llamó los del camino. Ok, eso lo estuvimos predicando, a grandes rasgos estoy diciendo esto, lo predicamos el día miércoles. Hoy en la mañana le hicimos un pequeño seguimiento a esa temática, solo que tal vez un poquitito de otra perspectiva. Movimos un poco la cámara, por decirlo así, y nos dimos cuenta de algunas otras cosas hermosas también, ¿verdad? Una de ellas era el hecho de que el Señor, cuando envía al Señor, al Salvador, la primera vez, envía con anterioridad al profeta Juan. Juan era un profeta, Juan el Bautista, y él viene y empieza a hablar del camino también, porque en él confluye lo que estaba escrito en la profecía de Isaías capítulo 40, versículo 3, lo que estaba escrito, sobre todo en Isaías, que se hablaba que iba a venir un camino para preparar al pueblo para que se encontrara con el Salvador. Eso era totalmente necesario e indispensable, porque los judíos tenían 2000 años de religión. Ellos habían empezado con primero Abraham, por decirlo así, y le dieron sus leyes. Tenían 2000 años de tradición, tradiciones orales, tradiciones escritas, leyes, ordenanzas. Entonces, ahora que venía el Señor, les tenían que cambiar su mente. Por eso el profeta Juan dice, arrepentíos, cambien de manera de pensar, porque viene el reino de los cielos. No es una religión farisaica la que les voy a predicar, en otras palabras. No es ni siquiera una religión para una nación, sino que viene el reino de los cielos. Arrepiéntanse, conviértanse, para que sean quitados sus pecados. Mucha gente llegaba y se bautizaba, y algunos lo hacían como una moda, hermanos, porque recuerde que les dijo a algunos, ustedes son generación de víboras, de serpientes. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Dando a entendernos que aunque un movimiento sea genuino y sea una novedad de parte de Dios, hay mucha gente que lo utiliza por conveniencia. Sin embargo, no deja de ser un movimiento de Dios. Entonces, en ese momento, el Señor envía a Juan para prepararle el camino a Jesús. ¿Ok? Dentro de las cosas que dice Juan es: preparen el camino. Si no preparan el camino, cuando aparezca el príncipe de
de este reino que les estoy anunciando, lo van a rechazar. Y si lo rechazan, es una bifurcación muy peligrosa. O lo reciben o no lo reciben. No se pueden quedar a medias tintas. No se pueden quedar o son fríos o calientes. No pueden ser tibios en esta decisión. Eso hace 2000 años, ¿verdad? Entonces le dice dos cosas, resaltan de las 7 que dice la profecía de Isaías capítulo 40, verso 3 en adelante. Le dice: preparen el camino y enderezad sus sendas. Eso lo dice Mateo, eso lo dice Marcos, eso lo dice Juan. Lucas también lo dice, pero le añade las otras 5 funciones que están escritas en Isaías 43. O sea, se repite 4 veces que hay que preparar el camino. Ok, cuando el tiempo que nos toca vivir a nosotros tenemos 2000 años. También, igual que los judíos, tenemos 2000 años que empezó la iglesia cristiana aquí en la tierra. Y muchos la han tomado como una religión. Entonces ahora la profecía y la promesa dada por Dios por medio de Malaquías capítulo 3 verso 1 es: yo les envío al profeta Elías. Aquí era Juan el Bautista con el espíritu de Elías. Aquí les envío al profeta Elías. Tiene unas funciones específicas. La Biblia dice cuáles son. Dice que va a restaurar todas las cosas. Dice que va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Dice la Biblia, deja ver implícito que va a ser uno de los 2 testigos. Y deja un montón de cosas, pero viene antes de la tribulación. Viene, así como Juan vino antes de la manifestación de Jesús en carne y sangre y huesos, ahora viene el espíritu de Elías antes que aparezca el Señor en su parucía, para preparar, así como Juan quería preparar el camino y le decía, esa era su prédica, así el espíritu de Elías ahora nos dice que preparemos el camino. Ok, en eso fue al final de cuentas lo que platicamos y le añadimos un poquito más. ¿Cómo se iba a preparar el camino? Leímos los versículos y nos dimos cuenta que dentro de las cosas básicas, principales que hay que hacer es despedregar el camino, quitar las piedras que puedan estar en el camino. ¿Para qué? Para que la gente que vaya caminando por ese camino no tropiece. Claro que sabemos también que en el Salmo 91 también dice: el Señor enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece con piedra. Pero eso es en un caso, no es la generalidad. La generalidad es que nosotros tenemos que limpiar nuestro propio camino. Nosotros tenemos que limpiar nuestro propio camino y el camino en común en el que todos vamos caminando, como ya lo expliqué con anterioridad. También vemos que el Salmo 119 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y da la respuesta: con guardar tu palabra. Entonces, ya en la administración de ángeles, ¿verdad?, que no permiten que venga a tropezar el pie con piedra, guardando la palabra, que también va a permitir que nosotros seamos exentos de poder tropezar. Más adelante el apóstol Pedro también dice en una de sus cartas 8 cosas de las cuales haciendo estas cosas jamás tropezaréis. Pero eso lo vamos a ver probablemente posteriormente. Ahorita lo que tenemos que analizar es supervisar cuáles son las piedras que deben de ser quitadas del camino. Para eso empezamos a ver cuáles las menciona la Biblia como tales. Entonces, una vez que he platicado esto, quisiera que me acompañara a la pantalla y hiciéramos este resumen, pero ya leyendo, ¿verdad? Preparando el camino del Señor. Esto es lo que estamos leyendo, Mateo capítulo 3, verso 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Está hablando de Juan, ¿verdad? Cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y la segunda fase, enderezad sus sendas. Esa no la vamos a ver hoy, o si el Señor lo permite, sí, pero tengo que enfocarme en preparar el camino del Señor. Luego, Salmo 62, 10,
dice cómo se debe de preparar el camino, y aquí hay varias cosas que ya las mencioné en el primer servicio, así que solo voy a leer. Pasad por las puertas, abrid camino al pueblo, construid la calzada, quitad las piedras. Ya note usted, ya está diciendo cómo se debe de preparar el camino, y aquí habla de que se tienen que quitar piedras. Alzad estandarte sobre los pueblos. Ok. Luego Isaías 57:14, entonces él dirá: limpien el camino delante de mí, remuevan las piedras de tropiezo. Ahora ya es más específico, porque en el anterior decía quiten las piedras, pero en este dice remuevan las piedras de tropiezo de la senda de mi pueblo. O sea, limpien el camino delante de mí, remuevan las piedras de tropiezo de la senda de mi pueblo. Entonces, cuando analizamos eso, vimos 3 clases de piedras de tropiezo, y después voy a seguir con la número 4 en un momento. Estas son cosas que nos pueden afectar, piedras de tropiezo. Josué 23:13, las naciones extrañas que se unen con el pueblo, unidad falsa, ecumenismo, como lo puede ver en el verso 12. Y mire cómo dice este 13: tened entendido desde ahora, para entonces que el Señor Dios vuestro no las exterminará de vuestra presencia. Ahí está hablando, no va a quitar las naciones extranjeras de vuestra presencia, porque no obedecieron, sino que los va a convertir en una trampa, un lazo y una piedra de tropiezo junto a vosotros, y como una espina en vuestros ojos, hasta que os disipe y arranque de esta excelente tierra que os ha dado. Solo quiero decir esto, aunque solo estoy leyendo para llegar al punto en donde me quedé con los hermanos en el primer servicio presencial, que aquí lo que sucedió fue que el pueblo se iba a mezclar con las naciones que había conquistado, iba a agarrar las costumbres de ellos, se iban incluso a casar, e iban a seguir adorando los ídolos que ellos adoraban, y entonces eso les vino a ser piedra de tropiezo. Ahí dijimos que la piedra de tropiezo va a provenir de las juntas que nosotros tengamos. Muchas personas dicen que no es así, pues será su problema. La Biblia dice que sí es así. Dice: no te juntes con el hombre agresivo, no te juntes con... Y empieza a dar una lista al Señor de las personas con las que no nos deberíamos de juntar. Dice la Biblia ya en el Nuevo Testamento que si alguien no trae esta doctrina, dice el apóstol del amor, que es el apóstol Juan, ni siquiera lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice tal cosa es participante de sus malas obras. Dice: no impongáis las manos con ligereza, ni seáis participante de pecados ajenos. O sea, sí tiene mucho que ver con quién nos relacionamos, nos unimos, sobre todo en las cuestiones de orden espiritual. Porque en el resto de las situaciones, pues es obvio que tendríamos que salir del mundo. Vas a ir a comprar zapatos, no puedes pretender comprárselos solamente a una zapatería cuyos todos empleados son cristianos. No, eso no es lo que predicamos. Pero las tareas superficiales, carnales, llamémosle así, materiales, laborales, pues eso sí, con todo el mundo, y hacerle bien a todo el mundo. Pero la comunión, espíritu con espíritu, no se puede con todos, porque si no se va a convertir en una piedra de tropiezo. Desafortunadamente, y le mostré un video a los hermanos hoy en la mañana, en donde hacia ese camino va una gran cantidad de gente que se decía ser cristiana. Nosotros como atalayas, como centinelas, nos paramos sobre el muro y gritamos que eso no es correcto. El que quiera hacerlo, pues su sangre sea sobre él. Pero el que sea advertido y se retracte, pues bien hará. Pero nosotros es necesario que lo digamos. Uno de los últimos peligros de la iglesia va a ser el ecumenismo. Téngalo por seguro. Y ya lo estamos viendo. Entonces, eso es una piedra de tropiezo. Bueno, eso lo dijimos. Perdón que tuve que recoger esa espiguita y no quedarme solo en la lectura. Le voy a seguir leyendo otras cosas que hemos dicho.
Jueces 8:27, dijimos que Gedeón tomó los ídolos, el ídolo que hizo con el oro que le ofrendaron, ¿verdad? Y lo colocó en su ciudad y se prostituyeron, todos se desviaron, y eso fue piedra de tropiezo para él. Entonces, en el servicio anterior, en el segmento anterior, dijimos que lo que había hecho Gedeón, básicamente, que se convirtió en piedra de tropiezo, fue no cumplir su responsabilidad. No cumplió con su responsabilidad. Eso estuvo muy malo, porque eso dio pie a todo lo demás. Sin embargo, el hecho de hacer un ídolo de algo que Dios le había entregado, eso, hermano, solo quiero recoger esta espiguita. Mira, cuando Dios te bendiga con lo material, que yo sé que a algunos ya los bendijo y a otros estará por bendecirlos. Cuando Dios te bendiga con lo material, cumple los principios bíblicos para que esa bendición no se convierta en un ídolo que sea piedra de tropiezo. Por ejemplo, el pueblo de Israel salió de la cautividad de Egipto. Le pidieron oro y plata según el mandato divino a los egipcios, y los egipcios, con tal de que se fueran, le dieron oro y plata, pero en abundancia, y ellos se fueron. Pero no cumplieron los principios que Dios quería, y entonces en el desierto empezaron a mal utilizar el recurso que Dios les había dado. Lo primero que hicieron fue adornos para sí mismos. Se lo echaron encima. ¿Por qué digo esto? Porque lo segundo que hicieron fue un becerro de oro. ¿Y de dónde sacaron el becerro de oro? Del oro que se habían echado ellos encima, que no era para eso. Entonces ellos empezaron a hacer aretes, cadenas, collares y todo. Ellos no tenían esa costumbre, ellos tenían más de 400 años de ser esclavos. ¿Usted cree que un esclavo que está pisoteando el lodo para hacer ladrillos va a tener una cadena de oro? De ninguna manera. Las cadenas que va a tener son de bronce para que no se escape. Pero cadenas de oro y esclavas y toda esa cuestión, eso no. No estoy diciendo que eso sea malo, por cierto, ¿ok? Lo que estoy diciendo es que ellos no tuvieron la sabiduría de que aquello que Dios los bendijo, no le preguntaron a Dios para qué servía. Ahora vemos a Gedeón. Gedeón también pidió oro y se lo pidió a todo el pueblo. Les dijo: yo no los voy a gobernar a ustedes, pero si quieren me pueden dar oro del que le quitaron a los madianitas. Le dieron el oro, y ¿qué hizo? Lo convirtió en un ídolo. Esto nos lleva, y bueno, ya le he dado referencias bíblicas, le voy a dar una tercera. Hay un hombre que se llama Micaías en el libro de los Jueces. Este hombre le robó plata a su mamá, y la mamá pronunció una maldición. Cuando este hombre se dio cuenta que su mamá había pronunciado una maldición, le dijo que lo perdonara, que él era el que lo había tomado, y le devolvió la plata. Cuando la señora recupera la plata, ni sabe qué hace. Un ídolo. O sea, hicieron ídolo del oro los israelitas, hicieron ídolo del oro de los madianitas Gedeón, hizo ídolo de la plata la mamá de Micaías, y tenía su terafín. Entonces esto quiere decir, obviamente, cuando hablamos de oro y de plata, está hablando de ese medio que nosotros utilizamos para poder comerciar, que se llama dinero. Porque antes era trueque el que se hacía, canjes y todo. Yo te doy esto y vos me das aquello, que yo cacé este conejo, vos pescaste ese pescado, y entonces yo tengo 2 conejos y vos 2 pescados, dame uno, y quedamos así, mitad, todo, ya. Ese era una forma como lo hacían. Pero después apareció el dinero. Entre paréntesis, el dinero apareció por primera vez históricamente hablando en Babilonia. El dinero procede de Babilonia. ¿Estoy diciendo que el dinero es malo? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el dinero en el corazón es una maldición. Pero el dinero a los pies del Señor, bien utilizado, es una bendición.
Eso estoy diciendo. Entonces, una piedra de tropiezo que yo quisiera rescatar, esa espiga que no la mencioné con anterioridad en el servicio que nos precedió, es esa. El dinero puede ser una piedra de tropiezo, y de las más fuertes, porque recuérdese que la Biblia dice que el amor al dinero, no el dinero en sí, sino el amor al dinero, a raíz de todos los males, el cual, codiciándolos muchos, se extraviaron y se causaron muchos dolores, dice Timoteo, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es, si Dios te ha bendecido con lo material, dale gloria a Dios, cumple los principios divinos. Cuando vas a hacer una compra de cosas que deseas para tu casa o que necesitas, pídele guianza al Señor. No solo compres cosas que deseas, empieza por comprar cosas que necesitas, pero lo necesario. Para eso vas a tener que tener discernimiento, lo que se necesita y lo que se desea para después. Puede ser que Dios te dé los deseos de tu corazón, pero hazlo sabiamente para que no se convierta en una piedra de tropiezo. Porque ¿qué puede hacer una persona que no tiene los recursos y por saludar, por llevar un regalo, por quedar bien con otra persona, se gasta lo que no tiene, pero lo pone en una tarjeta de crédito? Y después eso va a ser piedra de tropiezo, porque lo van a perseguir, lo van a perseguir las compañías a las cuales les debe el acreedor, y solo por tener una especie de vida o una clase de vida que no le correspondía. Entonces debemos ser sabios en eso para que no se convierta en piedra de tropiezo. Mucha gente se queja de las deudas y que no le alcanza el dinero, pero yo creo que en algunos casos pues sí es evidente que quizá sus recursos son escasos y sus gastos son demasiados, tiene demasiados hijos, etcétera. Le puede ser un montón de situaciones. Pero hay gente, hermano, que no le alcanza y solo vive la pareja, él y un chuchito que tienen, porque ni hijos tienen. Y no le alcanza, y los dos tienen un buen sueldo, pero no les alcanza. Eso ya es sospechoso en cuanto a que no están administrando bien los recursos que Dios le ha entregado. Cuando uno no hace eso, está huyendo de su responsabilidad, y cuando uno huye de su responsabilidad, como lo enseñamos con anterioridad, entonces está cayendo en hacer una piedra de tropiezo. Limpia el camino del Señor. Hay que despedregar el camino del Señor, porque Él viene pronto. Y lo primero que hay que hacer, de las 7 cosas que hay que hacer, que están descritas en el libro de Lucas y en el libro de Isaías 43 en adelante, lo primerísimo, antes que cualquier cosa, es despedregar el camino. Eso es lo que tenemos que hacer. Ok. Y lo demás yo creo que va a ser trámite. Si hacemos bien lo primero, lo demás va a ser trámite, va a ser fácil. Miremos entonces otro versículo, por favor, que este también lo habíamos explicado, pero de este no voy a requerir más que leerlo. Saúl dijo: yo la daré a su hija mayor, ¿verdad? A él, a David, para que ella sea una piedra de tropiezo para él. Ahora la mano de los filisteos estaba sobre Saúl. Entonces note usted que aquí son matrimonios por conveniencia que se convierten en piedras de tropiezo. Un matrimonio definitivamente debe ser por las razones correctas. ¿Cuáles son esas, hermano Sergio? Bueno, por amor, hermano. Por amor, y que no haya ninguna cosa que se oponga a ello, que podrían ser un gran listado de situaciones, ¿verdad, hermano? Pero por amor, que lo hagan en el Señor, en los principios bíblicos. Pero cuando se hace por conveniencia, un matrimonio va a ser piedra de tropiezo. Si se va a casar porque no había amor, pero le gustó el apellido que va a heredar, eso va a ser una piedra de tropiezo más adelante. Si lo hizo porque ella tenía una buena herencia y entonces iban a tener una clase de vida, eso va a ser una piedra de tropiezo más adelante. Sí, hermano, créame que en eso se convierte, y pasan los años y en eso se convierte. Pero el que lo hace en el orden de Dios, por amor, un amor genuino, no fingido, le va a ir bien.
Pero entonces hay matrimonios por conveniencia que son piedra de tropiezo. Le impiden incluso a algunos hermanos el hecho de poder llevar a cabo su ministerio o su trabajo o su visión o su misión para la cual Dios le envió a esta tierra, por un matrimonio por conveniencia. Ok. Bueno, hasta aquí nos quedamos. Claro que yo he estado recogiendo espiguitas y el más bendecido cuando recojo espigas soy yo, ¿verdad? Porque se me recuerdan algunas otras cosas y salgo bendecido. Entonces quiero leerle el siguiente versículo que está en el Salmo 69. Pero antes de leérselo, bueno, se lo voy a leer y después lo voy a contar. Está en la Biblia Peshita. Sea su mesa delante de ellos por trampa y su recompensa por piedra de tropiezo. Dice que interesante. Y su recompensa se convierta en piedra de tropiezo. Ok. Quiero aclarar que algunas otras versiones dice que no lo dice que su recompensa se convierta en piedra de tropiezo, sino que sea un lazo. Lo dice de otras maneras, pero eso me llamó mucho la atención la Peshita, que es una Biblia que procede del arameo, ¿verdad? Y que tiene bastante cosas muy, muy lindas, sobre todo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo también, pero en el Antiguo está aquí. El Salmo 69 es un salmo que podría llamarse mesiánico. ¿Por qué razón? Porque en el Salmo 69 era una profecía de lo que el Señor está diciendo. Me dieron a beber hiel en vez de agua cuando tuve sed. Y eso fue lo que hicieron cuando Él estaba en la cruz. Es más, si quieren leemos algunos versículos que ubican al Salmo 69 en esto. Vamos a ver así rápidamente si lo encontramos. 69, miremoslo ahí. Tantas cosas. Vamos a ver cuál título. Sálvame, oh Dios. Pero vamos a ir más allá. Por el celo de tu casa me ha consumido. Eso era lo que se decía el Señor cuando expulsó a los mercaderes. El celo de tu casa me consume. Cuando hice silicio mi vestido me convertí en proverbio para ellos. No, pero quiero llegar más adelante. Acerca de conoce mi afrenta. En el verso anterior, pero desde el 20. La afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy enfermo. Esperé compasión, pero no la hubo. Busqué consoladores, pero no los hallé. Por comida me dieron hiel y para mi sed me dieron a beber vinagre. Entonces empieza él a decir qué es lo que le va a pasar a estas personas. Cuando veamos los contextos de este versículo tan tremendo, de este capítulo y versículo, nos damos cuenta que está hablando de Judas. Qué tremendo. Incluso después lo remacha Pedro cuando pide que haya un apóstol en lugar de Judas, quien dejó ese ministerio, dice, quien abandonó el ministerio. Entonces, la recompensa de Judas eran 30 monedas de plata. Se convirtió en piedra de tropiezo para él. La traición, entonces, la traición es una piedra de tropiezo. Y hermanos, miren, aquí tenemos que detenernos, ver la palabra y ver en qué cosas encaja o no en nosotros. Pero yo creo que nosotros debemos de oír la palabra con una actitud de humildad para mejorar lo que no está bien al 100%, para arrancar lo que no es bueno. Ok, una vez dicho esto, déjeme decirle lo siguiente. Todos los apóstoles de Jesucristo, los apóstoles del Cordero, los que caminaron con Él, todos consideraron que ellos hubieran podido ser traidores.
El Señor les dijo: hoy uno de ustedes me va a entregar. Y se entristecieron, pero ninguno de ellos dijo: no, ¿quién será? Yo no, yo jamás. Todos le dijeron: ¿seré yo? ¿Por qué se lo dijeron? ¿Por qué le preguntaron: ¿seré yo? ¿Por qué no le dijeron: no, Señor, perdóname, pero cualquiera de aquellos 11, pero yo, si no, esa línea no la trabajo yo no soy traidor, a mí no me van a decir traidor? Pero todos ellos dijeron: ¿seré yo? Porque yo creo que ellos reflexionaron en ese momento y dijeron: bueno, aquella vez que nos dijo que regresáramos a Betania, yo le dije, bromeando con sorna, le dije, sí, vamos, para que nos maten a nosotros también. Sí, Pedro me dijo: aparte de mí, Satanás, no será que... Y ese día yo me enojé mucho, no será que yo voy a caer en eso. Todos le dijeron: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Así que cada uno de ellos había en algún momento considerado el abandonar ese camino. Si no, no hubieran preguntado. Y Judas también lo dijo, y él era, solo que él no dijo Señor, sino que Maestro. Eso lo hemos conversado. No dijo: ¿seré yo, Señor?, sino que seré yo Maestro. Ok, porque no reconocía su señorío, ¿verdad? Entonces, la traición es algo que alcanza el corazón del hombre así. Sí, Señor. Yo sé que si yo dijera: levanten la mano todos los que han sido traicionados en una iglesia, levanten la mano todos los que alguna vez los han traicionado, yo le aseguro que la totalidad de la iglesia levantaría la mano y se recordaría de aquel que les traicionó en una, o en otra, o en otra cosa. Pero si cambiamos la pregunta y decimos: ¿cuántos de ustedes han sido traidores?, le aseguro que no se levantan manos, porque para nosotros es más fácil reconocer el mal que nos hicieron a reconocer el mal que nosotros hicimos. Y el punto para limpiar el camino no es reconocer el mal que otros hicieron, porque estamos limpiando nuestro camino. Entonces hay que decir: bueno, no, ¿será que yo he sido un traidor? Y entonces empieza a ver a las personas que puede haber traicionado. Uno generalmente traiciona a los más cercanos. Uno a un enemigo no lo traiciona, si esos ya son enemigos. A los amigos a los que traiciona. Empezando entonces: ¿será que traicioné a mi mujer? ¿Será que traicioné a mis hijos? ¿Será que traicioné a mi amigo? ¿Será que traicioné a mi iglesia? ¿Será que traicioné a mi pastor? ¿Será que traicioné? Empieza uno a hacer un breve escaneo ahí en la mente y decir: Señor, yo quito esa piedra de tropiezo, no quiero nada con los traidores. No quiero nada con los traidores. Porque entonces lo que sucede es que el soborno que le dieron, porque fue un soborno, se convierte en piedra de tropiezo. El soborno que le dieron se convierte en piedra de tropiezo. Incluso hay un dicho por ahí, ¿verdad, hermano?, que cuando alguien recibe dinero así, de esa manera no lícita, dice que se le va como agua. Vino así y así se le va. Tremendo. Bueno, entonces sigamos, ya dejemos a Judas en paz, por lo menos aquí en nuestra prédica, porque no creo que esté en paz ahorita. El Señor dijo de él: el Hijo del Hombre a la verdad va a hacer lo que está escrito de él, va a morir. Pero ay del que le entregó. Padre Santo, cuidado, hermano, cuidado. La antítesis, aquí entre nos, antes de pasar al siguiente versículo, ¿cuál diría usted que sería la antítesis? O tal vez no estoy haciendo bien la pregunta. ¿De qué virtud sería la antítesis? La traición. ¿Sí me entendieron? Como no me contesta, por eso es que estoy... ¿De qué virtud es la antítesis de la traición? Se lo pongo de otra manera. ¿Qué es lo contrario a la traición? La fidelidad. La fidelidad. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Quiénes son a los que se llevan y los traen de regreso? Dice: vi con él, al Señor, dice: vi con él a los que son
llamados, escogidos y fieles. La antítesis de fidelidad es traición. No es tan fácil alcanzar la fidelidad. No es tan fácil. Y si no es fácil, la piedra es traición. Hay que arrancarla en el nombre de Jesús. ¡Hala! Sí, hombre, es que a veces hacemos cosas, tal vez nos confiaron un secreto y traicionamos esa confianza. En una administración tal vez te contaron una cosa y traicionaste esa confianza. O tal vez no fue una administración, pero alguien te contó algo con mucha confianza y se descargó contigo y era medio administración y traicionaste la confianza cuando lo contaste a otros. Entonces es bien importante que analicemos eso y lo extirpemos de nuestro corazón. Porque, hermano, tal vez este mensaje no sea popular. Tal vez fuera más popular si me pongo a consolarlo y a decirle, aleluya, hermano, usted va a salir adelante, va a ganarse la lotería sin comprar número. Pero seamos sinceros y realistas. El que te ama te dice la verdad y la Biblia dice que fieles son las heridas del amigo. Entonces, tal vez esto puede ser confrontativo con algunos, pero tenemos que decirlo. Tenemos que decirlo para que analicemos, abramos nuestros ojos. Yo francamente no pretendo predicar un mensaje popular. No quiero decir, si es que él quiere llegar a 200,000 vistas. No, eso, el mensaje va a llegar a donde Dios quiere que llegue. Y punto. No pretendo ser un influencer, un youtuber, ni ninguno de esos funciones nuevas que hay ahora, ¿verdad? Profesiones a veces. No, simple y sencillamente trasladar la palabra a los que el Señor me puso a trasladar la palabra y decirles, tenemos que analizar si no hemos fallado en esto, en esto, en esto, en esto. Y si lo hemos hecho, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso es despedregar, arrancar la piedra. Amén. Bueno, sigamos adelante, pues vamos a ver otro versículo mientras el Señor nos dé el tiempo. En Proverbios capítulo 29, verso 25, este es tremendo. Este que le voy a leer es tremendo. Me voy a utilizar dos versiones, pero la primera, la pechita. La iniquidad del hombre le pondrá una piedra de tropiezo, pero el que confía en Jehová, o en Yahweh, como dice aquí, estará seguro. Lo voy a volver a leer, volver a leer con el propósito de que usted mire las dos puntas del lazo que tiene este proverbio. La iniquidad del hombre le pondrá piedra de tropiezo. Eso está por un lado, el de la balanza. Pero el que confía en Jehová estará seguro. A ver, ¿por qué la iniquidad del hombre y el que confía en Jehová? ¿No será que, digamos, aquí yo puse este versículo por la palabra piedra de tropiezo? Pero cuando miramos las otras versiones, se nos aclara más el panorama. Le voy a leer otra versión o alguna otra. Y entonces usted se da cuenta que encaja con lo que le voy a predicar. Vamos a ver Proverbios capítulo 29, versículo 25. Mírelo pues. Mire cómo dice esta versión. El temor al hombre es un lazo. La pechita dice, la iniquidad del hombre le pondrá piedra de tropiezo. Entonces yo escogí ese versículo por la palabra piedra de tropiezo. Pero el punto es, el temor al hombre es un lazo, el temor al hombre es una piedra de tropiezo. Pero el que confía en el Señor estará seguro. Entonces, basado en esto, yo tendría que decirle que cuando uno le teme al hombre, teme lo que pueda decir el hombre, teme lo que pueda decir el humano, eso es piedra de tropiezo para uno. Ay, Señor Jesús. Y eso en este tiempo es bien fuerte lo que nos sucede, hermanos. Digamos, hemos cambiado tanto en tan poquito tiempo. Para mí es poquito tiempo. En el año 2000 usted no tenía Facebook.
Bueno, el próximo año a saber si va a tener, ¿verdad? Porque así como van las cosas, creo que nos están preparando para tener otra red social. Con ese apagón que hubo, nos dejaron bien claro, bien claro. Se fue Twitter, Facebook y WhatsApp en un apagón, en donde todo el mundo trastrabilló, con sus honrosas excepciones, desde luego. Pero solo para que usted vea lo adicto y lo dependiente que somos en este momento, la humanidad, de estas cosas que nuestros abuelos ni las conocieron. Bueno, y nosotros mismos no las conocíamos. Yo me acuerdo que yo di un mensaje que se llamaba La Red Barredera antes de que empezara toda la cuestión del internet como se usa ahora. Y hermano, he criticado ampliamente de qué está hablando, es una tontería. Ahí lo tengo, eso fue en el siglo pasado lo di. Porque el Señor me hizo ver eso, las 7 parábolas que están en Mateo capítulo 13 y la última que es la red barredera. Y entonces yo decía que la red barredera va a ser la última, que es un orden cronológico, que también es un orden cronológico, y que la última parábola era la de la red barredera. Después de eso ya no hay nada. Y eso es lo que nos ha tocado vivir. Ok, pero lo que le quería decir es que ha cambiado mucho, muchísimo. Usted antes enviaba una carta. Yo creo que todavía está ese servicio, pero hoy no, incluso usted hasta puede enviarlo por correo y allá lo pueden imprimir hasta con todo y firma y a saber cuántas cosas más. Cambiamos muchísimo. Entonces, dentro de ese cambio están las redes sociales. En las redes sociales a veces es difícil opinar. A muchos les cuesta decir la verdad y lo que sienten, porque temen a lo que les puedan decir el hombre y se vuelve una piedra de tropiezo. Digamos, afirman una situación y entonces por no entrar en contienda, sí, amén, aleluya, pero no era así. Teme lo que le pueda decir el hombre. El temor al hombre se convierte en una piedra de tropiezo. No permitas eso. ¿Y cómo lo podemos hacer para no permitirlo? El que le teme a Dios y crece en el conocimiento del temor a Jehová y en la aplicación del mismo, le va a ser mucho más difícil temblar delante de los hombres, temerle al hombre. Y como decía entonces el apóstol Pablo, ¿verdad? Si yo lo que estoy haciendo es tratando de agradar a los hombres, entonces dejé de ser un siervo de Dios. Y eso es lo que está sucediendo con la corriente de este mundo, en donde lo que uno diga puede ser una avalancha de gente que no está de acuerdo, y por eso es que se hacen esos llamados call centers, pero no son call centers, las granjas esas en donde ponen, ¿cómo se llama? Redes fake, ¿verdad? Falsas. Y entonces ponen tantos perfiles y tal vez es una persona que tiene 100 perfiles y está batallando contra otra persona y el otro se siente abrumado. Yo lo que te podría decir es, no temas lo que te pueda decir el hombre. Tienes que tener la confianza, la seguridad. Si Dios te dijo lo que te dijo, eso es lo que tú tienes que vivir, tienes que hablar, tienes que predicar. Tienes que hacerlo de acuerdo a lo que Dios te dijo. Pero para eso no puedes tenerle temor al hombre, porque si no, te va a hacer una piedra de tropiezo. Te dieron un trabajo, pero tu jefe es un adversario del evangelio y te empieza a fastidiar. Yo creo que tú debes saber que el que te dio el trabajo no es el hombre, sino que es Dios. Si te lo quitan, pues no te lo quitó el hombre. Dios te quería dar una oportunidad más grande, o te quería dar una enseñanza, o era una prueba para darte algo mejor. Pero nosotros debemos de caminar con esa mentalidad, con esa filosofía de vida. Así que esa puede ser una piedra de tropiezo que debe ser desarraigada. Yo voy a tratar de finalizar esta parte del tema en este Zoom, para poder en los otros cultos presenciales
continuar hablando, pero ya no del camino, pero sí de despedregar y de cuáles otras cosas podrían ser piedras de tropiezo, ya sea en el camino, en otro sitio. Pero ahorita yo creo que ya me di a entender, porque me concreté a piedras de tropiezo, como lo dice alguna versión de la Biblia. Ok, miremos otro versículo, por favor. Mateo, este es tremendo, hermano. Mateo capítulo 16, verso 23. Pero volviéndose él, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Ojalá, mire la aseveración, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Volviéndose él, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. ¿Por qué razón? Porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Vaya, pues aquí hay mucha tela que cortar. Y yo diría que lo primero que tendríamos que hacer es analizar por qué le dijo así. Y lo que sucedió fue que el Señor le empezó a decir a los discípulos desde muy temprano en su ministerio que Él iba a morir. Si usted cuenta las veces que el Señor le dijo a los discípulos que era necesario que Él muriera, no se los dijo una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco veces, se los vivía repitiendo. Y Él les decía: voy a morir, voy a morir. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los gentiles. Aquel el día que se pusieron a discutir quién era el más grande, iban en el camino y Él precisamente les dijo: ¿de qué discutían en el camino? Discutían quién era el más grande. ¿Por qué? Porque Él les había dicho que se iba a morir. Entonces ellos querían saber quién le iba a tocar en la posición de Él, de jefe, de líder. Bueno, entonces, pero el punto es que el Señor está diciendo: me voy a morir, yo voy a ir a la cruz. Entonces Pedro, hermano, qué tremendo, porque lo que le dijo hasta bonito fue: no, Señor, ¿cómo te vas a morir? Nunca te acontezca semejante cosa. Imagínese, mire pues, imagínese que un hermano en Cristo está platicando con usted y le dice el hermano: fíjate vos que yo creo que me voy a morir. Yo creo que este diciembre no voy a comer tamales, mano. Fíjate vos que yo creo. Y el hermanito que está, al que le está diciendo: te reprendo, ¿cómo vas a creer vos, hombre? Deja de estar pensando en las tonterías. ¿Cómo vas a creer que nunca te pase semejante cosa? Que te pase lo que le pasó a Elías, que pidió que le quitaran la vida y todavía está vivo. No, y el otro responda: quítate delante de mí, Satanás. Ay, porque me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino que estás pensando en las cosas de los hombres. Dios mío, el tiempo me avanza y bueno, vamos a tener que conversar esto tal vez un poquito más, no sé, pero mi propósito era continuar con otro tipo de despedragamiento. Entonces, el asunto es que el hombre no quiere morir. El hombre no quiere morir. No estoy hablando de morir así, de que lo entierran a uno, le dan al cementerio, etc. No. Estoy hablando de que no quiere morir a sus pasiones. No quiere morir a sus pasiones. Y Dios dice que debemos de morir a nuestras pasiones. Teníamos tal derecho y decir: ok, voy a dejar ese derecho. El Señor me pone que lo deje, entonces sí tenía derecho a alegar, pero no voy a decir nada, no voy a decir nada. Está de alguna manera muriendo. Se equivocó y va y pide perdón, está de alguna manera muriendo. Está muriendo a su yo, a su ego. Entonces aquí la piedra de tropiezo es pensar como los hombres, en el sentido que no, ¿cómo vas a? Vos tenés la razón. Más o menos lo que le pasó a Roboam cuando consultó a los consejeros de su papá Salomón y a los consejeros
jóvenes que habían crecido con él. El pueblo le había pedido que le bajara los impuestos porque ya no podían. Los consejeros que venían de su papá, Salomón, le dijeron a Roboam, le dijeron: sí, bájaselos y sírvele hoy a este pueblo y te servirá por siempre. Sírvele, como quien dice, eres rey, pero sírvele, muere a tus ínfulas de tirano, muere. Los jóvenes que estaban con ellos: no, ahorita les tenés que demostrar que solo tus chicharrones truenan. Decirles esto y esto y esto y esto y esto y vas a ver. ¿Y qué pasó? No murió. Pero la voz de los jóvenes no era la voz de Dios, era la voz de los ancianos, la voz de Dios. Entonces, por no morir, fue una piedra de tropiezo de tal magnitud que esta es la hora que el pueblo de Israel está dividido en dos casas: la de los judíos, que proceden de Judá, y la de los israelitas, que proceden de todas las demás tribus perdidas de la casa de Israel. Nunca se pudieron unir y se van a unir hasta que venga el Señor. Tremendo, ¿ah? Entonces, no a las piedras de tropiezo. Saquemos de nosotros toda piedra de tropiezo. Muramos a nuestras pasiones. En el nombre de Jesús, Padre, yo entrego tu palabra y te pido que la hagas rema en mi vida y que la hagas rema en la vida de mis hermanos también, y que podamos avanzar a una nueva dimensión para que podamos verdaderamente trabajar, preparar, despedregar el camino del Señor. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Nos vemos en un momentito que empieza el servicio presencial y por el momento lo dejamos hasta acá. Digámosle al Señor con todo nuestro corazón: purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Si tú has escuchado esta palabra y deseas entregarle tu vida al Señor, este es un buen momento para que le digas: Señor, ven a mi vida. Te entrego mi corazón, te entrego mi alma para que la restaures. Si esta palabra ha llegado a tu corazón y ha penetrado a lo más profundo, entrégale tu vida a Cristo. Aún hay tiempo. Aún hay esperanza, es tiempo de restauración, es tiempo de recuperación. Dile al Señor: purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Purifícame y lávame, sí, Señor, te quiero conocer. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu amor, por tu palabra, porque tú nos has hablado, Señor. Queremos ser restaurados en medio de este tiempo, Señor. Queremos ver esa recuperación que tú nos estás dando, y viene algo más.
una nueva dimensión, Señor. Queremos ser esas puertas de bendición y cumplir tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor le proteja. Lo esperamos en nuestra siguiente transmisión. Amén. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Isaías 55:6. Rema TV y Ebenecer Producciones presentó La Biblia, palabra infalible. Una transmisión de nuestro servicio devocional de hoy domingo, en vivo, desde estudios centrales de Rema TV en la ciudad de Guatemala.